Hoy vamos a ver el tema de la exponenciación de matrices, que es algo bastante importante, sobre todo para cosas como el QAOA o simulación de hamiltonianos. Entonces, lo primero, nosotros sabemos que si exponenciamos un número x, este por la fórmula de Taylor va a ser el sumatorio desde k igual a 0 hasta infinito de 1 entre k factorial x elevado a k. Pues tenemos que hacer exactamente lo mismo para una matriz. E elevado a va a ser el sumatorio infinito de k igual a 0 hasta infinito de 1 entre k factorial a elevado a k, que esto significa multiplicar a por a k veces. Ahora bien, esto normalmente no es lo que queremos calcular como tal, sino que normalmente lo que queremos hacer es calcular e elevado a i a t. Que esto simplemente sería hacer exactamente lo mismo que antes, solo que aquí ponemos i a t y ya está. ¿Por qué? Porque esto en principio, si A es por ejemplo una matriz hermítica, si A es hermítica, entonces esto va a ser un operador unitario, que es algo que vamos a poder aplicar a nuestro circuito cuántico. Normalmente esta A va a ser el hamiltoniano, que es, como digo, hermítico porque sus autovalores son reales, porque las energías de un sistema son algo real cuando tú lo mides. Entonces, la exponencial de un hamiltoniano viene a ser cómo evoluciona ese sistema, el sistema que está sometido a ese hamiltoniano, por temas de la ecuación de Schrödinger y demás. Ahora bien, normalmente no vamos a querer hacer este Cristo de aquí, porque esto es multiplicar una matriz infinitas veces. Y eso no es que sea muy recomendable precisamente. Entonces hay otras técnicas que se pueden utilizar. Obviamente, también vamos a destacar que existe otra expresión, que es que la exponencial de A también es el límite cuando k tiende a infinito de la identidad más nuestra matriz A dividida entre k elevado a k. Eso es la fórmula de la exponencial escrita de otra forma. Ahora bien, hay otras formas de calcular esto. Por ejemplo, si nosotros tenemos que A se puede expresar normalmente como A y J base I base J, esta es la forma general de A en el espacio estándar, o sea, esto es A00, A01, A10, A11, por ejemplo, en un caso 2×2. Esto tiene una base diagonal, en la cual vamos a tener UI, que esto viene a ser la forma diagonal. ¿Qué es esta forma diagonal? Básicamente que si A es una matriz diagonalizable, entonces va a existir una forma de este estilo, tal que D sea una matriz diagonal que tenga los autovalores de A. Esto es algo que ya explicamos en su momento y ahora lo repasamos simplemente para recordar la notación. Entonces, simplemente la exponencial de A va a ser la suma de la exponencial de los autovalores y lo mismo para cualquier función de A. Para cualquier función de A, lo que vamos a tener va a ser que simplemente tenemos que ir a la base diagonal y aplicar esa función sobre los autovalores. Esto lo podemos ver como que la exponencial de A va a ser la matriz de cambio de base a la base diagonal e elevado a lambda 1, e elevado a lambda 2, e elevado a lambda 3, p.
Esto es una forma, digamos, general. Pero, obviamente, esto implica que vamos a tener que diagonalizar nuestra matriz. Y hay ocasiones en las que no es recomendable diagonalizar la matriz porque o es algo demasiado costoso o simplemente no nos interesa. Entonces vamos a buscar otras maneras. Otra manera sería utilizar la fórmula de Baker-Campbell-Hausdorff. Que al igual he escrito mal. Pero es la BCH. Que esto básicamente lo que implica es que e elevado a x por e elevado a y es e elevado a z, siendo z igual a x más y un medio, x y más un medio, x y menos, perdón, esto es un doceavo, menos un doceavo y x y más Esto de aquí son conmutadores. El conmutador de a con b significa a por b menos b por a. Indica cuánto no conmutan esas dos matrices. Ahora bien, ¿por qué nos interesa esta forma? Esto nos interesa porque, teniendo en cuenta que estas x, y y z no son las sigma Pauli x y z, son simplemente matrices a las cuales hemos llamado x y z, nosotros sabemos cuál es la forma exacta de algunas exponenciales de matrices, como por ejemplo la exponencial de sigma x, de la sigma y de la sigma z. Esto lo podéis encontrar en cualquier lado, depende también un poquito de la notación que se use concretamente, porque la sigma i puede cambiar un poquito de forma. El tema es que a nosotros muchas veces nos gustaría poder expresar nuestro h, y muchas veces podemos expresarlo como una suma de ciertas puertas, o sea, de ciertas otras matrices. Por ejemplo, podemos tener el caso de h igual a 0,1 sigma x más 0,2 sigma z. Que esto simplemente sería la matriz 0,2 menos 0,2, 0,1, 0,1. Por ejemplo, este sería un caso. Pero ¿qué pasa? Nosotros, si tenemos esta combinación lineal, que esto es lo que nos interesa, y hacemos la exponencial de h, en este caso, vamos a tener sumatorio 1k factorial, vamos a tener 0,1 sigma x más 0,2 sigma z elevado a k. Y como entenderéis, esto tiene factores cruzados que no conmutan. Esto es, vamos a tener, por ejemplo, en el término de k igual a 2, vamos a tener sigma x, que esto sabemos que es la identidad, más sigma z, que es la identidad. Estoy saltándome los prefactores. Pero también vamos a tener sigma x, sigma z, y vamos a tener sigma z, sigma x. Por ejemplo, vamos a tener este caso. Y podemos tener a mayores órdenes unos casos con más sigmas x, sigma z, por ahí cruzadas y haciendo cosas raras. Entonces, claro, el tema es que a nosotros nos gustaría, ya que ya sabemos estas exponenciales de aquí, nos gustaría aprovecharnos de esta información que ya conocemos para nosotros poder simular esto. Una opción sería intentar usar la fórmula de Baker-Campbell-Hausdorff, que como vemos los
los términos cada vez van siendo más pequeños dependiendo de las conmutaciones. Por ejemplo, si estas dos matrices conmutasen, imaginemos que fuese una sigma z y una sigma z, entonces en principio solo tendríamos este término de aquí porque la sigma z conmuta consigo misma. O si tuviéramos identidad y la sigma x. Como ambas conmutan, entonces todos estos términos se van fuera. Y simplemente sería hacer esto de aquí. Esto expresado al revés. O sea, nosotros tenemos la suma, entonces sabemos cuál es la forma, digamos, factorizado. Pero, otra cosa que podemos hacer es usar el producto de Lie, o producto de Lie-Trotter, o producto de Suzuki-Trotter. Que normalmente se denomina trotterización. Que consiste en que e elevado a más b, que pueden ser, por ejemplo, nuestra sigma x, nuestra sigma z, esto es lo mismo que el límite cuando n tiende a infinito de e elevado a n, e elevado a b entre n elevado a n. ¿Esto qué punto tiene? Esto lo que tiene es que, claro, nosotros si tenemos puertas de rotación muy pequeñitas, no hay, digamos, una interacción entre ellas debido a la no conmutación, o sea, la no conmutatividad entre ellas, porque aquí tendríamos números muy pequeños. Tiene límite cuando tienen de a infinito, de hecho, eso tiende también a 0. Y lo elevamos a n para volver a tener el mismo orden de magnitud. ¿Esto qué sería? Vamos a poner un caso, un ejemplo. Si tenemos e elevado a sigma z más sigma i por t, siendo t algún factor, aquí lo que podemos hacer es hacer sigma x entre 4 t, e elevado a i sigma i entre 4 t, e elevado a i sigma x entre 4 t, e elevado a i sigma i entre 4 t, y así 2 bloques más. Esto 2 veces más. Esto consiste en hacer las rotaciones, en aplicar, digamos, las componentes de las puertas poquito a poco, pero muchas veces, de forma que la rotación acaba siendo aproximadamente la que debería ser. Esto lo podemos ver, por ejemplo, imaginémonos que tenemos esto en circuito cuántico, podría ser, por ejemplo, tenemos esto aquí y queremos simular la puerta que acabamos de escribir, elevado a i sigma x más sigma z t. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer simplemente aplicando elevado a i sigma x t entre un número, después elevado a i sigma z t entre un número. Ahora estoy usando la z en vez de la i para que tengamos diferentes ejemplos. Y esto va a ser mi bloque. A estas dos puertas en conjunto las voy a llamar, por ejemplo, U. Entonces ahora lo que voy a hacer va a ser aplicar U, aplicar U, aplicar U, y así n veces. Esto lo podemos visualizar como, por ejemplo, cuando intentamos resolver una ecuación diferencial. Nosotros, cuando queremos resolver una ecuación diferencial, lo que hacemos es decir, ok, pues voy a discretizar el espacio y voy a hacer como que la derivada es un punto menos el anterior dividido entre cuánto me estoy moviendo. Y obviamente, cuantos más espacios ponga y por tanto el espaciado sea más pequeño, más precisa va a ser mi aproximación. Pues aquí más o menos es la misma idea.
Y esto nos sirve para cuando nosotros tenemos un hamiltoniano que queremos simular, que puede ser una combinación lineal de la sigma x, sigma y sigma z. O, por ejemplo, también una combinación lineal de estas en las cuales lo que estamos teniendo también es, por ejemplo, sigma x identidad más sigma y identidad más identidad sigma z más identidad sigma x. Por ejemplo, aquí tendríamos que troterizar. ¿Por qué? Porque estos dos elementos no conmutan y estos dos elementos no conmutan. Entonces aquí, si quisiéramos hacer la exponencial de esto, tendríamos la exponencial de esta parte por la exponencial de esta parte. Pero en estas sí que no podríamos separar este componente de este componente y por tanto aquí sí que tendríamos que hacer toda esta técnica de troterización. Obviamente también hay algunos casos en los que no es tan necesario hacer esto. Por ejemplo, si nosotros tenemos una matriz nilpotente, que esto implica que si la multiplicas por sí mismo a partir de q veces va a ser 0, entonces obviamente la expansión en Taylor va a ser mucho más sencilla, va a ser simplemente esta expresión que teníamos al principio, pero acotada hasta q, porque a partir de q, n elevado a q va a ser 0. Y también tenemos otras excepciones, que va a ser, por ejemplo, la exponencial de un proyector, que va a ser simplemente la identidad más e menos 1 multiplicado por el propio proyector, por el hecho de que el proyector al cuadrado es igual a p. Entonces aquí simplemente tendríamos el primer término que va con p elevado a 0, que eso es la identidad, y después todos los demás que van a ir todos multiplicados por p, porque cada p al cuadrado se va a convertir en un p, y todos los demás términos son los de e menos 1, porque falta el primer término, que es este de esta identidad. Y después lo último a destacar, el hecho de que si nosotros queremos elevar una matriz a otra, si queremos elevar x a y, esto lo conseguimos haciendo e logaritmo de x por y, porque la e y el logaritmo se van y dejan la x aquí. Y hay que tener cuidado, esto no es lo mismo que hacer esto. No es lo mismo hacer una exponenciación por la derecha que hacerla por la izquierda. Entonces hay que tener cuidado, porque hay que tener en cuenta que el logaritmo de x no tiene por qué conmutar con y. Entonces esto es lo que teníamos que ver del tema de la exponenciación de matrices, que esto es bastante importante para los temas posteriores de QAOA y este tipo de algoritmos en los cuales necesitamos hacer la exponencial de una cierta matriz, de un cierto hamiltoniano. Y pues si tenéis cualquier duda, ya sabéis, me podéis preguntar en los comentarios. Y si tenéis también cualquier sugerencia, podéis dejarla ahí. Así que nos vemos en el siguiente vídeo.